Muy buenos días, Anaí, Chara, Claudia, Dayana, Fernanda, Gabriela. Muy buenos días, Ignacio, Adriano, Yailton, Lady, Milán, Miriam, Motorola, Roberto, Ruby y Valeria Zaret. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy nos toca el curso de comunicación. ¿Se me logra escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se escucha, profesor. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Ruby. Ok, perfecto. Iniciamos la clase del día de hoy, ¿ok? Voy a compartir el documento que vamos a trabajar. ¿Se logra observar lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Todos nos ubicamos, por favor, en la página número 17 del curso de comunicación, ¿ok? Página número 17 del curso de comunicación. Ok. El título que vamos a trabajar el día de hoy son los pronombres, ¿ok? Te voy a explicar detalladamente de manera despacio. ¿Qué es un pronombre? El pronombre es quien reemplaza el nombre, ¿ok? El pronombre es quien reemplaza al nombre. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, mire, si yo pongo Valeria juega en el parque, en vez de poner Valeria, ¿por qué pronombre le puedo reemplazar a ese sustantivo, a ese nombre? ¿Vamos? Ella. Ella juega en el parque. Ella. Hermoso. Ella, perfecto, reemplaza a Valeria. Ella juega en el parque. Esa es la función del pronombre. Reemplazar al nombre. En vez de escribir Valeria, yo le reemplazo por ella. ¿Ok? Esto es un pronombre. A esto también se le conoce como pronombre personal. Si fuese Juan, ya no sería ella, ¿verdad? Porque ahora lo reemplazo por Él. 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 Él juega en él. ¿Ok? Y si fuese Juan, Pedro, Claudia, Claudia y Lady juegan en el parque, ¿por qué pronombre se reemplaza por Ellos. Él. e- Ellos. ellos juegan en el parque, ¿ok? Entonces, a todo ello se le conoce como pronombres personales. Reemplazan a los sustantivos o a los nombres, ¿ok? Lo mismo pasa en los pronombres demostrativos. Se llama demostrativos porque expresa la distancia del sustantivo, del nombre. Por ejemplo, a ver, te explico con una imagen, ¿ya? Aquí vemos un cuadrito. No, mejor dibujo una persona, ¿ya? Así lo vas a entender mejor. Lo vas a captar rápido. Aquí está una personita. Y aquí tenemos un cuadro o un cuadrado para ser específicos, ¿ya? Un cuadrado. Luego el cuadrado se va alejando un poquito más y luego el cuadrado se aleja aún más. ¿Ok? El cuadrado está cerca de la persona, ¿verdad? ¿En qué distancia se encuentra? En distancia cero. Ahora, si este cuadradito se aleja un poco más, se encuentra a distancia media. Y si el mismo cuadrado se aleja un poco más, se encuentra a distancia lejana.
¿Qué te trato de explicar con esto? Que el pronombre demostrativo expresa la distancia en el que se encuentra el sujeto. Por ejemplo, yo escribo este cuadrado. ¿Por qué este cuadrado? Porque está cerca el cuadrado. Yo escribo ese cuadrado porque se encuentra a distancia media. Y también escribo aquel cuadrado porque se encuentra en distancia lejana. ¿Ok? Este, ese, aquel expresan distancia. ¿Ok? Ahora, esos son los pronombres demostrativos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿Sí? profe. Ok, perfecto. ¿Ok? Los demostrativos expresan distancia, de lejanía, de cercanía y se encuentran a distancia media también. Pronombres posesivos. ¿Por qué crees que se llaman pronombres posesivos? ¿Qué expresa? Expresa posesión. Por ejemplo, estos útiles son míos. Aquí escribo. Estos útiles son míos. Punto coma. Los tuyos están en el salón. ¿Ok? Los pronombres posesivos expresan posesión y a la vez también reemplazan al nombre. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre principal de esta oración? ¿Cuál es el sustantivo principal? ¿Vamos? ¿De qué estamos hablando en la oración? Útiles. Perfecto. Los útiles. Perfecto. Este es el sustantivo principal. Ahora, si yo digo son míos, ¿a qué me refiero con míos? Míos está reemplazando a los Que los útiles. útiles son míos. Ujú. Está reemplazando a útiles. Cuando yo digo míos, ¿a qué me refiero con míos? A los útiles, que son míos. Ahora, si yo digo tuyos, ¿a qué me refiero con tuyos? Los útiles, que son tuyos. Entonces, los posesivos expresan posesión del sustantivo. Mío, tuyo, suyo y las conjugaciones, ¿no? Por ejemplo, suyos, míos, mi, tú, su cuaderno, ¿verdad? Entonces, los posesivos expresan posesión, expresan pertenencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Y recuerda que los pronombres siempre van a reemplazar el mismo nombre. También encontramos los sustantivos numerales. ¿Por qué crees que se llaman numerales? Porque expresan una cantidad exacta. Por ejemplo, los 10 irán al colegio para motivar la campaña. Con 10, ¿a quiénes me refiero? ¿A qué A 10 sustantivo? personas. Perfecto, a 10. Perfecto, la cantidad de personas. Entonces, 10 está reemplazando a personas. Pero si me refiero colegio, serán personas en Estudiantes. estudiantes. Perfecto. Entonces, 10 reemplaza al sustantivo de estudiantes. En vez de escribir los estudiantes irán al colegio, yo escribo la cantidad de los estudiantes. Los 10 irán al colegio. ¿Ok? Los numerales siempre expresan una cantidad. También puede ser solo numeral cardinal, también puede ser partitivo, ¿verdad? Mitad, que significa 2. O también puede ser tercero, que significa 3. ¿Ok? A diferencia de los pronombres indefinidos, los numerales tienen una cantidad exacta, pero los indefinidos no. Puede ser aquí varios, muchos, pocos, bastante, demasiado. Todas esas palabras no expresan una cantidad exacta. Si yo digo varios participarán, ¿a cuántas personas me refiero? Tú no sabes, ¿verdad? Si yo digo pocos participarán, ¿a cuántas personas se refiere con pocos?
Tampoco sabes. Entonces, ello es indefinido porque expresa una cantidad que no puedes establecer, que no es exacta. ¿Ok? Entonces, personales, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Empezamos. Nos dice, pregunta número 1. Revisa el mapa conceptual que elaboraste en el libro del área para recordar el tema. Este es nuestro mapa conceptual. Luego, lee los lemas y descubre los pronombres del mar de palabras. Esto es nuestro mar de palabras. Finalmente, completa con ello los enunciados y determina su clase. Ok, empezamos. La educación es importante ¿para quién? Vamos, la educación es importante para... Nosotros, Perfecto. Entonces, nosotros podemos completar. No, a ver, nosotros. ¿Dónde está Tros? tros, Aquí, el ¿verdad? lado de rosa abajo. Perfecto. Ahí está. Entonces escribimos aquí para nosotros. Listo. La educación es importante para nosotros. También lo es el respeto ¿hacia quién? Ellos, Hacia ellos. También tenemos ellos, ¿no? Ahí vamos a pintarlo de otro colorcito, ¿ya? Ellos. Pero el respeto solo es importante para ellos, para nadie más. para todos. Para para todos. Entonces, ¿podemos encontrar todos aquí o todo? sí, Si no, sí, todos. Perfecto, entonces escribimos aquí, hacia, todos. Listo, ya completamos nuestro primero. Si te pregunta qué clase de pronombre es nosotros, ¿qué responderías? ¿Es un pronombre? Vamos. Yo, tú, él, nosotros, nosotras, ellos, ellas. ¿Qué tipo de pronombre es? ¿Es un pronombre? Vamos, vamos. personales. Personas. Perfecto. Y cuando dice todos, ¿qué tipo de pronombre es? Todos está expresando una cantidad. ¿Y esa cantidad, sabes cuánto es? No, ¿verdad? Porque tú no sabes cuántos son todos. Entonces, ¿qué tipo de pronombre sería? ¿Vamos? Definido. Indefinido. Definidos. Perfecto. Indefinido. Porque no sabes la cantidad del sustantivo. ¿Ok? Ahora va. El respeto es la base de la educación. ¿Qué ponemos ahí? Debería ser tu compromiso. ¿Vamos? ¿Te parece bien eso? ¿Sí? Que, mm, Eso. Nos dice que no podemos repetir los mismos cuadros. No nos dice, ¿no? Entonces significa que sí podemos repetir. Entonces, el respeto es la base de la educación. Eso debería ser tu compromiso. Ahora, ¿qué tipo de pronombre es eso? ¿Me ayudan, por favor? Eso. ¿Qué está expresando aquel pronombre? ¿Está expresando, es un pronombre personal? No, ¿verdad? ¿Es un pronombre demostrativo? Está expresando distancia, ¿no? Eso, esto, eso, ¿verdad? Está expresando distancia, entonces sería un pronombre demostrativo, porque expresa una distancia. Eso debería ser tu compromiso. ¿Ok? Luego, debemos involucrar en la educación de la sociedad. ¿Qué ponemos aquí?
Vamos. Solo así seremos en la región. Sí, sí. ¿Me ayuda, por favor? Vamos, vamos. Pri- pri- ¿Pueden formar alguna palabra con pri? ¿Qué más sería pri? Vamos. Primero, Primeros. Ok. ¿Y dónde coloco ese pronombre? Primeros. ¿Arriba o en la parte inferior? Vamos. En la parte inferior. Solo así y seremos. y seremos primeros en la región. Perfecto. Primeros en la región. Listo. Ahora, en la parte superior debemos involucrar. Sería que debemos involucrar. No, que no es un pronombre. Nos debemos involucrar. ¿Te parece bien nos? ¿Sí? Nos debemos involucrar en la educación de la sociedad. Sí, ¿verdad? Sí, No, profesor. nos. Listo. Nos debemos involucrar en la educación de la sociedad. Solo así se hacemos. Ok. Nos. ¿Qué tipo de pronombre es? Vamos. Es un pronombre personal. ¿Ok? Nos. Y primeros. ¿Qué tipo de pronombre es? Tú ya sabes, ¿ah? Primeros. ¿Vamos? Vamos, ¿me ayudas, por favor? Primeros, está fácil. Numeral. Perfecto. Pronombre numeral porque expresa una numeración exacta, una cantidad exacta. ¿Ok? Pronombre numeral. Ok, copiamos, por favor. Me avisan cuando terminen, ¿sí? Para avanzar a la siguiente pregunta. Avanzamos, por favor. Ya lo terminé, profesor. Yo. Perfecto, muchísimas gracias. Yairito. Ya terminé. Ok, perfecto. Ok. Pregunta número 2. Dice, deduce y escribe dentro de los paréntesis DA si es un determinante artículo o PP si es un pronombre personal. Ok, empezamos. Dice, respeto las normas de convivencia de mi aula. Te explico. Aquí observamos las, ¿verdad? Que está enmarcadito de negro, está en negrilla. Y al costado de las encontramos un sustantivo, que es norma. La función de un determinante es determinar el género y el número del sustantivo. Entonces, como las está al lado de un sustantivo, significa que las es un determinante. ¿Me entiendes? Porque el determinante determina el género y el número del sustantivo. Y como las está al costado de un sustantivo, es un determinante. Entonces ponemos
determinante artículo. A diferencia de la B, que dice, es tu oportunidad, no la puedes dejar pasar. Esa misma la, al costado de ello, ya no está un sustantivo, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra es puedes? No la puedes. Viene del verbo Poder. poder. Perfecto. Mira la diferencia, ¿ve? Cuando es un determinante, está al lado de un sustantivo, mientras que cuando es un pronombre, está al lado de un verbo. Y a la par, ¿a quién está reemplazando en la oración? Esta oportunidad no la puedes dejar pasar. ¿Qué no la puedes dejar pasar? La La opor, oportunidad. La la, oportunidad. perfecto. Entonces, ¿a quién está reemplazando? A oportunidad. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia. Entonces aquí sería pronombre personal. ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿en la C es pronombre personal o determinante artículo? Vamos. Es un determinante artículo. A ver, vamos. Un Entonces, determinante. a ver, vamos. Si es un determinante, al costado del determinante, ¿qué tiene que estar? Un sustantivo. ¿Comprendió es un sustantivo? Es un verbo. Es un verbo. Del verbo. Comprender. eh, Entonces, si es un verbo, esto ya no es un determinante. ¿Qué es ahora? Es un Es un pronombre. pronombre. Los comprendió. Y cuando digo los comprendió, ¿a quién está reemplazando los? A niños. A ellos, A ellos. ¿verdad? Los comprendió. ¿Quién los comprendió? Ellos. Ahí está la diferencia. Mira, pronombre y verbo. Y está reemplazando los comprendió. ¿Ok? Ahora, los decálogos, ¿esto qué sería? ¿Vamos? ¿Determinante o pronombre? Es un determinante. Determinante, perfecto. ¿Y por qué es un determinante? Porque al costado del determinante, ¿quién se encuentra? Vamos, Un sustantivo. un sustantivo, que es decálogos. Ahí está, los decálogos. Entonces sería un determinante artículo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me lo confirman, por favor? Esa es la gran diferencia. Cuando ves, tienes que observar bien si es un sustantivo, si es un verbo, a quién reemplaza, a quién lo reemplaza, ¿ok? Entonces sería determinante artículo, pronombre personal y determinante artículo. ¿Ok? Vamos copiando, por favor. Me confirman, por favor, cuando termine. Listo. Ok, perfecto, Yerito. Listo, profesor. Muchas gracias, Lady. Vamos avanzando, por favor. Ahora nos dice, Jaime llevó un pensamiento célebre para difundirlo en el periódico mural del aula. Léelo e identifica los pronombres personales. Ok, me pide identificar los pronombres personales. Ok, ok. Luego deduce y escribe su clase. Ok, luego voy a definir su clase, así como sus variaciones morfológicas. Ok,
Género, número y persona. Esas son las variaciones morfológicas. Luego vamos a poner sus variaciones morfológicas. ¿Listo? Ok, ¿cuál es la oración? Dice, respétate a ti mismo si quieres que otros te respeten a ti. Ok. Ya, empezamos. ¿Cuáles son los pronombres aquí? Otros, Otros, ok, vamos con un pronombre. ¿Qué más? A ti. a A ti, ti, perfecto. Ti está reemplazando ¿a quién? A, a A, nosotros. a perfecto. nosotros. Otro, Hay dos a ti, perfecto. Otro ti, listo. Ya tenemos. ¿Eso es todo o nos falta uno más? Hay eso uno es todo. escondidito. Está uno escondidito. Vamos, vamos, hay uno más. La, La. No hay la aquí. no, la letra A, yo veo hay dos. A. No, ¿Mismos? A es una preposición. No, ti mismos, no. Respétate, Respete, respétate, ¿no? Respétate. Vamos, quieres, mira, profesor, ¿por qué nuestro compañero dijo respétate? No lo entiendo. ¿Cuál es su lógica de él? Esta es su lógica, te explico. Respétate, ¿de qué verbo viene? Vamos. de respetar, Respetar, perfecto. Respétate viene del verbo respetar. Y a ese verbo respetar para que se convierte en respétate, se le agregó el P, respétate. Entonces, esto ya no es un verbo normal, esto es un verbo enclítico. La función de un verbo más un pronombre. ¿Me entiendes? Ahí está. Por eso tu compañero dijo, respétate, porque se refiere a uno. Es un verbo más un pronombre. Pero no sería aquí un pronombre, ¿no? No es un pronombre en sí. A diferencia de ti solo es un pronombre. A diferencia de respétate, es un verbo más un ¿Sería pronombre. T? Te, perfecto. Ahí está. Otro pronombre. Te respeten. Cuando yo digo te respeten, ¿a quién me estoy expresando? ¿A quién me estoy dirigiendo? A ti, ¿verdad? Perfecto. Pero ahora nos piden solo pronombres personales. ¿Otros es un pronombre personal? Vamos. no. Otros. ¿Qué tipo de pronombre es este? ¿Es un pronombre? Vamos, vamos. Un pronombre Otros. indefinido, Indefinido, porque yo no sé cuánto es la cantidad de otros, ¿verdad? Entonces aquí no sería otros. ¿Ok? Borramos, borramos y empezamos. Escribimos los pronombres que son ti, te y luego ti. ¿Cuál es su clase? Fácil. ¿Qué tipo de pronombre es? Vamos. Pronombre personal. Pronombre personal. Pronombre personal. Ahí está. Pronombre personal, pronombre personal, pronombre personal. ¿Ok? Luego, nos pide sus variaciones morfológicas. Son género, los cuales no tienen número. ¿Qué número es ti, te, ti? ¿Es singular o plural? Vamos, ¿es singular o plural? Vamos, vamos. singular, Singular, perfecto. Porque se refiere solo a una persona. persona. Listo. Los Sí, tres son singular, singular. perfecto. Ok. ¿Y en qué persona están? ¿En primera, en segunda o en tercera?
En, Respétate. Cuando yo te digo respétate, En segunda persona. perfecto. Segunda en persona. Listo. segunda persona. Perfecto. Aquí están las variaciones morfológicas. Segunda. Segunda persona y segunda. Listo. Esas son las variaciones morfológicas. ¿Ok? Género, número y persona. Aquí no hay género, es neutro. ¿Ok? No hay título. No. Pero si hay persona, pronombre personal, un número singular y persona en segunda persona. ¿Ok? Copiamos, por favor. ¿Se va entendiendo la clase? ¿Entiende? Sí. Dime. Ok. Claudia Ramírez, ¿vas entendiendo la clase, Claudia? Claudia está calladita. Ahí está, ya nos respondió, creo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Claudia. Me avisan, por favor, cuando termine para avanzar a la siguiente pregunta, ¿ok? ¿Cuántas páginas tenemos? A ver. Ah, solo hay 2 páginas. Hay que avanzar despacio con tranquilidad. ¿Eh? No hay que apresurarnos. Si nos apresuramos, no vamos a entender la clase. Hay que avanzar despacio. Si avanzamos despacio, vamos a entender mejor la clase. Sin complicarnos la vida, ¿ya? Avanzamos a la página 18, ¿sí? Ok. Página 18. Interesante, está bonito. Dice, la profesora de comunicación motivó a sus estudiantes sobre cómo actuar con respecto. Lee las viñetas y encierra los pronombres. Ok, lee las viñetas. Ok, vamos a encerrar los pronombres, ok. Encierra los pronombres. Luego completa con ellos el cuadro. Este cuadro vamos a completar, ok. Empezamos. ¿Me ayudan, por favor, con los pronombres? Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con todos. Y, sobre todo, no creernos mejor que nadie, porque así muchos pueden. Ok, ¿cuáles son los pronombres? Eso. Todo, Eso, perfecto. ¿Cuál más? todos, Todos, perfecto. ¿Cuál más? Nos piden 1, 2, 3, 4, 5 pronombres. Nos faltan 3. ¿Vamos? Muchos. Muchos, perfecto. 3, nos faltan 2. Vamos, nos faltan 2. Lo. ¿Dónde está lo? Lo importante. No, esto es un determinante neutro. Determinante neutro. ¿Por qué es un determinante? Porque al costado que está un. un sustantivo, Perfecto, ahí está. Por eso es un determinante. Lo importante. Lo importante. Vamos. Creernos. Creernos. Perfecto. Otro sustantivo. No, otro pronombre que es otro pronombre, ¿ok? Pero el pronombre sería nos, ¿verdad? Ya entendiste por qué esto es un verbo y un pronombre, ¿verdad? Porque creernos viene del verbo. ¿De qué verbo viene? Vamos. creer, Creer. Del verbo creer.
Ya ese verbo, ¿qué se le agregó? No. Nos. Creer es un verbo, mientras que nos es un pronombre. A esto se le conoce como verbo enclítico. ¿Ok? Un verbo más un pronombre. Entonces aquí el pronombre sería nos. ¿Ok? Vamos a considerar a nos. Y nos falta uno nada. Con ese uno termina. ¿Ok? Vamos. Está fácil. Es un pronombre indefinido. Pueden, Pueden, no. Pueden es un verbo del verbo poder. ¿Nadie? Nadie. Perfecto. Entonces escribimos aquí. Eso. Vamos a, con negrito se va a notar mejor. Eso. Todos. Nos. Nadie. Y muchos. Ok. Ahora sí no te confundas. ¿Qué clase de pronombre es eso? Está súper fácil. Eso. Es el pronombre que expresa distancia. son ¿Vamos? demostrativos. Perfecto. Entonces aquí escribimos demostrativos. ¿Ok? Listo. Ahora todos, tú ya sabes que Indefinido, fácil. Indefinido. Listo. Nos. Nos. Personal. Personal. Perfecto. Persona. Nadie. no, Sí. Indefinido. Sí. Perfecto. No, no desconfíes de ti. Yo sé que tú puedes, ¿ah? No desconfíes. Si tú crees, dímelo. No desconfíes. Muchos. indefinido, Indefinido. Perfecto. Eso tiene género. Sí. No, eso no tiene género. Ah, no. No, no tiene género. ¿Todos tienen género? Vamos, vamos. Existen solo dos géneros. ¿Cuál es el género de todos? masculino, Masculino. ¿Ok? Listo. ¿Nos tiene género? No. ¿Nadie tiene género? Vamos, ¿nadie tiene género? ¿Sí o no? ¿Qué dice No. usted? No. ¿Muchos? Sí. Sí. ¿Cuál es su género? Masculino. Listo. Número. Solo existen dos números, singular y plural. ¿Eso es singular o plural? Singular. Singular. Todos. Vamos. Plural. Plural. ¿Listo? Nos. Singular. plural, Creer. Plural. Creer. Nos. En singular sería creer. No. Nadie. plural, Singular. Singular. ¿Se puede decir nadies? ¿Ustedes qué dicen? no, No. Muchos. ¿Es singular o plural? Plural. Listo. plural, Listo, ya terminamos, ¿eh? Copiamos, por favor. Fácil, ¿verdad? Es súper fácil. Una vez que le agarres la maña, el sentido del por qué está ahí y cuál es la posición de cada pronombre, es súper fácil. ¿Ok? Confía en ti. Cuando tú tienes la respuesta en la punta de la lengua, dímela. Te equivocas y
¿Cuál es el problema que te equivoques? El problema es que no te equivoques. Porque cuando no te equivocas significa que no lo has intentado. Y si no lo has intentado, es peor que equivocarse. Porque te preguntas, ¿no? ¿Y si lo hubiera dicho, qué hubiera pasado? ¿Y si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado? ¿Y si hubiera salido, qué hubiera pasado? ¿Y si hubiese hecho tal cosa, qué hubiera pasado? Vives con ese remordimiento toda tu vida. El preguntarte qué hubiera pasado. Pero en cambio, si tú lo haces, ya lo hice. ¿Me equivoqué? Sí. Pero ya no tengo esa duda de qué hubiera pasado. Y vives más tranquilo. ¿Ok? Así que cuando quieres hacer algo, hazlo. No dudes. Ahora, completa la viñeta con el final de la reflexión de Susanita y emplea dos pronombres personales y dos pronombres numerales. Ok, resalta la importancia del respeto. Vamos. Mm, con negrito, ¿eh? Mi papá es muy bueno. Listo. Mi papá es muy bueno. ¿Qué pronombre personal pongo y a quién voy a reemplazar? ¿Vamos? Él, Él. Perfecto. Él. ¿Listo? Él me dice siempre que... ¿Qué le dice siempre? ¿Vamos? Vamos, vamos. Él me dice siempre Nunca te rindas. que nunca te rindas. Y respeta a... ¿A quién va a respetar? todos, A todo. Listo. Entonces, aquí tenemos un pronombre personal y todos es un pronombre, no, indefinido. Aquí nos pide numeral y respeta mm, a todos. ¿Qué pronombre numeral podemos agregar aquí? todo, ¿Cómo? ¿Qué pronombre personal agregamos? No, numeral, numeral, numeral. Personal es él. A todos sin dejar de lado a uno, ¿verdad? Listo. Uno. Listo. Pronombre personal y pronombre numeral. Entonces aquí escribo él, que me refiero a su papá, del niño. Él tiene toda la razón. Listo. Él tiene toda la razón.
Por ello, debemos respetar. No, está con. No, no, aquí está. Con negro. Tengo razón. Por ello, debemos respetar a los 10 compañeros de nuestra clase. Ahí está. Copia. ¿Se dice copiamos o se dice copiamos? ¿Cómo creen que se dice? ¿Ustedes qué dicen? ¿Copiamos o copiamos? Copiamos. Copiamos con I. Copiamos, perfecto, con I. Ok, nos faltan 4 minutos. Como siempre, uno es de tareita, ¿ok? Vamos a dejar el número 5 de tareita. Solo es para completar nada más. Y el número 2 de nivel 2 si te ayudo, ¿ya? La educación es la base para qué, ¿para qué? ¿Qué completamos ahí? ¿Vamos? ¿Para qué nosotros, nosotros cambiemos el país? Luego, ¿qué ponemos? Vamos, vamos. Es nuestra oportunidad. Fácil, fácil. Esta. Perfecto. Esa. O también puede ser esta, ¿no? Cualquiera de las dos. Es nuestra oportunidad para ser un mejor país. Y que Y, piensen. Y y aquellos que piensen perfecto. Y aquellos que piensen que no lo lo lograremos. Perfecto. Pues somos muchos. somos perfectos. Muchos. Listo. Esta es una oportunidad. Sí, es esta. No es esa. Es esta. Hermoso. Esta. Porque la oportunidad está presente, está ahí. Esta es nuestra oportunidad para ser un mejor país y aquellos que piensen que no. Sí, está perfecto. Copiamos, por favor. ¿Se entendió la clase? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, ok, Sí, muchas gracias. Profesor. Muchas Sí, gracias, ya. profe. Muchas gracias, Gabriela. Sí, Gaby, profe. muchas Sí, gracias. profesor. Muchas gracias, Estefano. Ok. Recuerda que siempre hay una tareita, ¿ya? Una pregunta siempre queda de tarea durante la clase. ¿Ya? Es solo completar nada más los espacios vacíos con la información que tienes aquí. Lee la tabla estadística sobre la publicación y completa los pronombres. Ok, con pronombres nada más los completas. En el Perú, los centros de educación especial atienden a un octavo aproximadamente de los estudiantes de primaria que asisten a colegios regulares y de secundaria. Te ayudo con uno, ¿ya? Son más del doble. Está bien, son más del doble. Listo. Ok. Terminamos de copiar. ¿Me confirman, por favor?
Ya Sí, terminé, profesor. perfecto. Ok, cuídate mucho, Yaretsi, Valeria, Miriam, Chara, Lady, Claudia, Mila, Ignacio, Dayana, Anaí, Gabriela, Adriano, Estefano, Yailton y Sheila. Hasta luego, cuídense mucho. Cualquier duda o pregunta, Hasta luego, profe. hasta luego. Hola, Hasta luego, profesor. profe. Que te Cuídese. Hasta Luego, luego. profe. Tengan un bonito día. Cuídese, profesor. Cuídense, chao, chao.